Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Ujú. Buenas tardes, Manuel, Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas Julio. tardes. Buenas tardes. Poco a poco se van uniendo los espectadores a nuestra sesión online. Vamos a darles un poquito de tiempo para que se vayan conectando y nada, en unos segundos hacemos la presentación. No se comparte bien. Vuelvo a intentar. Bien, se va uniendo la gente poco a poco. Ahora sí. Sí. Muy bien, pues ahora sí que empezamos. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañáis esta tarde. Os voy a explicar un poquito cómo va a ser la estructura de la sesión. Van a ser preguntas que van a responder los panelistas invitados. Para esa selección de preguntas hemos tenido en cuenta todas las que nos habéis formulado en los formularios de inscripción y también algunas de las preguntas más frecuentes que nos han ido llegando a ACU durante los últimos meses. ¿Quiénes van a responder a estas preguntas? Bueno, pues como esta actividad está organizada por GTQ y ACU España, tenemos con nosotros a Manuel Barreiro, presidente de GTQ, que también es responsable de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Un Eh, placer estar con vosotros, ¿eh? Un placer compartir aquí con vosotros entre GTQ y ACU una actividad que es algo que bueno, pues para nosotros es pues algo que realmente nos satisface mucho. Muchísimas gracias. Pilar también nos acompaña, Pilar Nos. Ella es también miembro de la Junta Directiva de GTQ, en concreto responsable del área social. Además es jefa de servicio de medicina digestiva del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe. También es de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal de dicho hospital. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Es un placer, como dice Manu, estar aquí, de verdad. Julio Roldán, presidente de ACO España. Bienvenido. Gracias, Beatriz. Y nada, y agradecer al doctor Barreiro y a la doctora Nos que nos acompañen y acompañarlos es un placer en esta tarde de hoy. Muchas gracias. Nos falta Marian Aguas, que no sabemos si se va a poder conectar a lo largo de la sesión, pero bueno, esperemos que así sea. Si no, bueno, la echaremos en falta, sobre todo para hablar de telemedicina, que es un campo que le encanta. El turno de preguntas, porque seguro que hay alguna pregunta que nos dejamos fuera, son muchísimas, va a ser al final de la sesión. Podéis dejar vuestras preguntas en el chat, las iré leyendo y se las pasaré, las leeré a Manuel, a Pilar y a Julio. Así que, bueno, tras esta bienvenida, pasamos al tema. Julio, por favor, cuando quieras, empiezas con las preguntas que tenemos preparadas. Gracias, Beatriz. Bueno, con estos tiempos que corremos, pues empezamos por una parte, una introducción al tema y como no podía ser otro, el tema es el tema de moda en estos días, que es el tema COVID. La primera pregunta que quiero hacer al doctor Barreiro es ¿qué es el COVID-19 y cuáles son sus síntomas más frecuentes? Bueno, pues como vosotros, para los médicos y más para los médicos que nos dedicamos a infecciosas, hemos tenido que aprenderlo todo y para nosotros también algo nuevo, porque la COVID-19 lo primero que tenemos que saber es una enfermedad infecciosa, que es una enfermedad infecciosa. Eso está claro y tenemos que distinguirla de otras enfermedades pues, inmunomediadas, que luego veremos probablemente la relación entre ellas. Y sobre todo, que está causado por un virus, en este caso, por un coronavirus. Es muy importante dentro de las enfermedades infecciosas que hay tres grandes grupos, las causadas por bacterias, las causadas por hongos y las causadas por virus.
Bueno, lo podemos discutir luego solo con los pacientes de inflamatoria, pero es cierto que ya llevamos mucho tiempo hablando de los virus, de otros virus y en enfermedad inflamatoria. Y este virus, del que no se conocía nada, bueno, pues se puede pensar que los coronavirus son parecidos a otros virus bueno, pues que conocemos mucho más, como es el virus de la gripe. Pero esto no quiere decir que los síntomas de la COVID son los mismos que los síntomas de la gripe. Los síntomas de la COVID, pues aquí hemos visto un gran abanico. Y es más, podemos aventurarnos a decir que cuando dentro de un año o dos se vean la sintomatología por áreas sanitarias, por países distintos unos de otros, va a haber grandes diferencias. Lo que está claro es que los principales síntomas son la fiebre, que casi está presente en el 75-80% de los pacientes, la tos, generalmente una tos seca, y el cansancio o la astenia, esto en principio. Es cierto que cuando se complica, cuando es otros síntomas de los que probablemente hablaremos, como cuando evoluciona, puede asociarse pues con bueno, pues neumonías que se asocian a insuficiencia respiratoria, de ahí que uno de los síntomas a vigilar sea la saturación de oxígeno, pero también se han visto otros síntomas que a lo mejor no se vean tanto en la gente hospitalizada, pero sí se ve en la gente no hospitalizada, como son síntomas como la diarrea o síntomas como la anosmia, la pérdida del olfato o la pérdida del gusto. Incluso, y esto es una de las cosas que se ha visto sobre todo últimamente mucho más en Norteamérica, es erupciones cutáneas, ¿no? Erupciones cutáneas, cambios de color en la piel. Por lo tanto, yo creo que tenemos muchas pistas, tenemos todo, pero pues a lo mejor parecido, mira, por hacer una similitud con la enfermedad de Crohn, que no tienen un síntoma específico, sino que muchas veces va a ser un conjunto de síntomas lo que nos va a hacer sospechar. Muchas gracias, Manuel. Para la doctora Nos, ¿hay alguna manifestación que sea específica de COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Porque claro, estamos preocupados por si de alguna manera se puede manifestar con mayor o menor medida en patología, en nuestra patología. Y luego también si hay algún mayor riesgo de diarrea en nosotros, en el tipo de pacientes de inflamatorio. Bueno, me va a tocar contestar que todo lo que podamos decir ahora sobre el COVID-19 y la enfermedad inflamatoria intestinal es muy preliminar y es muy aventurar, porque bueno, como dice Manu, ya veremos con el tiempo que pasa, porque esto ha sido un auténtico vértigo para todos, para los pacientes, para los hospitales, para los profesionales sanitarios, y hay muchas cuestiones que aún están pendientes. Pero sí que es verdad que algo muy típico es la anosmia, lo que decía Manu. Entonces yo creo que cualquier paciente con enfermedad inflamatoria intestinal que presente cualquiera de esas tres cosas, fiebre, pérdida de olfato, incluso se ha dicho que de gusto, y unas cansancio o quebrantamiento general, está bajo sospecha. Quizá las dermatológicas o las digestivas estén menos tipificadas, pero esas tres sin duda. Y desde luego la tos, pero bueno, una tos que pues, todo el mundo puede tener tos, pero que se acompañe de cualquiera de las otras. Y en cuanto a las manifestaciones intestinales, es cierto que bueno, y ahora hay incluso un registro nacional para ver, que lo lidera Quique de Madaria, un compañero de Alicante, para ver las manifestaciones digestivas de las infecciones por COVID. Y es cierto que una de ellas es la diarrea y es relativamente frecuente, podría estar en un cuarto de los pacientes presentes. Claro, un paciente con enfermedad inflamatoria puede confundir una diarrea que pueda ser por COVID con una diarrea por enfermedad inflamatoria, por su brote de su enfermedad. Y eso es difícil saber a qué atribuirlo, y además los marcadores clásicos como la calprotectina de actividad van a subir en ambos casos y bueno, yo creo que ahí hoy en día afortunadamente ya tenemos PCRs rápidas en todos los hospitales para, si alguien tiene un cuadro diarreico significativo, poder distinguir si es un brote de su enfermedad
o es una infección por COVID. Pero es cierto que la diarrea es uno de los síntomas que puede estar presentes. Como pacientes de inflamatoria, habitualmente nos hacemos esta pregunta. Ya vamos conociendo un poco más en estos meses que han pasado desde marzo, porque todos vamos conociendo un poco más y principalmente vosotros, los médicos. Pero hay una pregunta que se repite muchísimo y nos hacen muchísimo, y es si existe una mayor susceptibilidad de los pacientes con inflamatoria para tener COVID-19. Podéis contestar cualquiera de los dos. Bueno, pues si quieres contesto yo, Pilar, porque aparte voy a apoyarme en un par de... voy a compartir pantalla, porque, bueno, voy a empezar diciendo que en China, que es donde vienen los primeros datos, que si nos fiamos de China, que es una cosa que, bueno, que luego, que no es el motivo de discutirlo aquí, pero que en China los primeros datos que nos decían es que los pacientes de enfermedad inflamatoria no se contagiaban por COVID. Es decir, en el hospital, en los grandes hospitales de Wuhan, donde seguían 318 pacientes con enfermedad inflamatoria, solo hubo un caso sospechoso de COVID y 5 pacientes ingresados por brote de inflamatoria en hospitales donde, bueno, pues había muchísimo COVID, no hubo más riesgo. Y recientemente, tan recientemente como casi la semana pasada, se han publicado en 2 revistas que son de muchísimo impacto, 2 estudios que me parecen muy interesantes y que confirman un poco lo que decimos, que no hay una evidencia de mayor incidencia o gravedad de COVID en comparación con la población general. Estos estudios se cogieron 2 cohortes, y una nada más nada menos que la de Milán, que en Milán todos sabemos que la Lombardía fue uno de los grandes epicentros de la pandemia, y un hospital francés de Nancy. Y compararon la incidencia por 100.000 habitantes de los pacientes de enfermedad inflamatoria con la población general. Y lo que vieron es que no había diferencias en cuanto a incidencia, es decir, no vieron que había diferencias significativas en cuanto a incidencia. Y yo creo que lo que se ha visto en nuestro país es que los datos de los que disponemos es que tampoco hay una mayor incidencia. Yo siempre digo que también el paciente con enfermedad inflamatoria es un paciente mucho más concienciado, educado con las protecciones que debe tener ante cualquier riesgo. Y yo creo que, en general, eso también ha influido positivamente, ¿no? Que ha tomado las medidas con mucho más seriedad que a lo mejor que la población general. Y yo creo que hay un tema que seguramente discutiremos después, que es sobre si los fármacos protegen o no, pero yo creo que eso podemos dejar para otra pregunta. No sé si quieres añadir algo, Pilar, de este tema. Bueno, yo quería añadir el número de casos reportados hasta ahora en el estudio. Pues tengo también la presentación, si quieres, te la cuelgo. Vete comentando. Bueno, para los oyentes hay una base de datos internacional. Estamos todos los profesionales sanitarios colaborando activamente en reportar todos los casos que ha habido. Manu se está sacando la imagen del 1 de junio y en aquel momento, bueno, yo tengo los datos de ahora. Actualmente en la base de datos, podéis consultarla cualquiera, la página es COVID-IBD, o sea, IBD de Inflammatory Bowel Disease.org. Hay actualmente 1.439 casos notificados. Está claro que esto lleva un cierto retraso. Nosotros, luego os diré la experiencia personal, pero bueno, España ha reportado 239 casos. Casi seguro que sean más. Sí, somos aquí el segundo país, ya veis que en esta diapositiva el segundo país con más casos reportados, que no significa que ha habido más, sino que a lo mejor sí que los médicos se han implicado más en introducirlos. Pero bueno, estamos hablando de 239 casos sobre una población, como es la de nuestro país, de 47 millones de habitantes. Por situarlo, ¿no?, en contexto, o sea, es muy poca la incidencia. Esto no pretendo relajar a nadie para nada, por Dios, pero bueno, que sí que por lo menos dar un mensaje tranquilizador. Luego pasaremos a discutir, si queréis, por qué ha podido pasar esto, pero nosotros en nuestra unidad, y es un dato más personal de un servicio, está claro que Valencia no ha sido Madrid ni ha sido Barcelona, para nada.
Bueno, hay 2 estudios españoles, unos de Yago Sí, y otros están aquí, también te los pongo aquí. de Sí, Carlos sí. Taxonera, son los reportados en Madrid cuando Madrid ya llevaba un montón de infectados, solo se habían reportado 12 en un hospital como el San Carlos, que tiene más de 2.000 pacientes. Nosotros que tenemos 1.740 y tantos, hoy mismo Marisa Iborra, que es una compañera mía, lo ha estado reportando, hemos tenido 6 infectados. Es que es menos que Sí, la población general. Luego podemos pasar a discutir por sí, qué, pero bueno, yo creo que los sí, datos que tiene hoy sí, en día la literatura, y con esto no quiero transmitir un falso mensaje de tranquilidad, ¿eh? Solo, bueno, de alguna forma, por lo que ha explicado Manu, de la mayor higiene o la mayor precaución o los fármacos que tomáis, todo apunta, y ya han pasado 3 meses, a que la incidencia en vuestra población es o igual o menor a la de la población sí. general. Y yo por completar lo tuyo, tengo aquí mis datos de Santiago, que también los hemos recogido y metidos en el Secura IBD, y hemos tenido en un área de población también, yo creo que similar a la tuya, que llevamos 2.100 pacientes de enfermedad inflamatoria en nuestra unidad, 2.100, 2.200, y aproximadamente un área de 450.000, 500.000 habitantes, hemos tenido 9 casos, ¿no? 9 casos. Es parecido, Sí, pues. sí. Y luego, porque a lo mejor esto de, veis, aquí está esto de muerte y asusta, y quiero explicarlo, porque era un paciente que no estaba, era con una enfermedad inflamatoria, pero se infectó porque estaba en tratamiento oncológico por otro motivo y tenía un cáncer muy avanzado, y de hecho ya estaba sin tratamiento para la enfermedad inflamatoria. Es decir, estaba con quimioterapia, estaba ingresado y se coinfectó en el hospital, y aquí lo reportamos como digo yo, murió con COVID, no por COVID, ¿no? Digamos que es el caso porque a lo mejor lo veis aquí en esta gráfica mía, y es el caso personal que tengo yo. Bueno, de los 6, de los 1.700 y pico, hemos excluido hoy los que ya no estaban en seguimiento. De eso, casi 1.800, los 6 pacientes que tuvieron la enfermedad en el hospital, solo ingresaron 2, y fue en el hotel medicalizado. Y los 2 eran mayores de 65 años, y no hay ningún caso reportado ni de estancia en UCI ni de muerte. Yo creo que como pacientes crónicos, por puntualizar lo que decís, como pacientes crónicos que estamos acostumbrados a estar atentos a nuestra salud y a nuestra situación de salud, sí que nos ha favorecido un poco a tener un respeto por la situación sanitaria que había. Eso puede habernos llevado a mantener todas las medidas que nos iban aconsejando de una manera estricta. Y yo creo que un poco como suele decir el refrán, el miedo guarda la viña. Quiero decir, el miedo que hemos sufrido muchos, y yo personalmente lo reconozco, nos ha hecho estar muy atentos a no cometer imprudencia. Yo creo que eso también puede haber ayudado al colectivo a un poco a disuadir el riesgo. Una vez que ya habéis comentado cuáles son algunos de los síntomas importantes o más significativos del COVID-19, una pregunta también que se hace con asiduidad es ¿qué tendría que hacer un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal que empiece a tener cualquiera de estos síntomas? ¿Cuáles serían sus primeros pasos? Manuel, por favor. Pues, a ver, yo aquí, mira, a nosotros, que si algo no nos caracteriza por Gético es la defensa, y con vuestra colaboración de ACU, la defensa de las unidades de enfermedad inflamatoria, ser la primera llamada, ser todo. Creo que con la COVID un poco lo que hemos tenido es que precisamente este no es decir, hay que tener la doble vía. Por un lado, es bueno que el paciente nos lo comunique a la unidad, pero creo que en esta situación también debería seguir las normas establecidas en cada comunidad. Yo creo que debe haber, en principio, como una persona normal que tenga los síntomas. Debería contactar primero con los teléfonos, con su médico de cabecera. Evidentemente nos ha pasado que algún paciente ha contactado con nosotros, y nosotros, desde la unidad, hemos apurado, hemos conseguido que le hicieran pues la PCR. Pero al principio yo creo que mi recomendación en principio es seguir, o por lo menos si vuelve a haber una ola, que sabemos que no, pero en el momento de la ola, seguir las
las vías generales. Pero después también tener el apoyo nuestro, porque nosotros somos los que tenemos que informar de todo. Es decir, al mismo tiempo nosotros paralelamente, pues si comunica con las unidades, nosotros vamos a explicarle pues, de los tratamientos, a explicarle cuándo parar, cuándo volver a empezar con los tratamientos, pero sobre todo para el control, sobre todo estas primeras semanas, para ver si se va a hacer grave, también debe tener el seguimiento de las unidades específicas de COVID. No sé si, Pilar, tú estás de acuerdo o no, pero yo, por lo menos es lo que le decía a mis pacientes. Seguir las dos vías está muy bien, nosotros estamos ahí, las unidades estamos ahí, pero a lo mejor justo hay algún aspecto que nosotros no podemos llegar. No sé cómo... Yo creo que sí, además las dos vías es lo ideal. Yo creo que no hay que saltarse la que la comunidad, las autoridades sanitarias de cada comunidad marca, porque ellos tienen a sus expertos en, bueno, desde riesgos laborales, entonces, bueno, llaman a diario, cosa que nosotros no. A nosotros pensad que nos quedamos sin enfermería, sin residentes, los mandaron a todos a la trinchera. A unos cuantos los aislaron. No podíamos dar abasto. Bueno, yo creo que lo dimos. ¿Y cuántos compañeros fueron a cubrir plantas COVID? ¿No? Claro, ¿Cuántos compañeros que... En Madrid y en Barcelona se tuvieron que ir a urgencias, se tuvieron que ir a salas COVID y nos quedamos 4 gatos para atender un servicio entero que además tenía sus otras patologías. Entonces, a veces el mail estaba desbordado, intentábamos... Por eso yo creo que tiene muchísima razón Manu en que además la vía de que cada comunidad marca, porque los especialistas en primaria y los epidemiólogos, y bueno, ellos siguen su protocolo de aislamiento, llamar a familiares, esperar los días que toca. Y yo creo que en aquel momento el problemón era que no había diagnósticos rápidos ni nada. Entonces, claro, les decían, estés en su casa una semana y luego allí aparecía uno muerto, que eso le pasó a una médica de familia que fue la primera médico fallecida, que se murió sola en casa. Entonces, claro, eso ahora no nos pasará, porque ya... Y no va a volver a pasar, yo creo. No va a volver a pasar. O sea, lo que nos ha pasado, yo creo que todos pensamos que no volverá a pasar. Lo pensamos porque ya ha habido una experiencia previa que ha engranado el sistema y ahora cuando alguien llama y cuenta algo así, en mi hospital al día siguiente le hacen la PCR nasal. O sea, es que entonces no había PCR, no sabíamos ni si eran buenos. Tenías que limitarte a la época de la peste, del aislamiento. Pero yo creo que ahora, si pasa, que yo creo que tampoco va a ser... Nos pillan muchísimo más entrenados y preparados y con muchísimo más motivo lo que dice Manu, porque eran los médicos de primaria y incluso los voluntarios, los que estaban... Bueno, nosotros tuvimos hasta militares retirados que fueron voluntarios para llamar a la gente, porque el paciente se quedaba solo en el hospital y llamaban a las familias para ver si alguien de la familia tenía síntomas, para ver si... Y cuando pudieron, que se tardó un pelín, pues tuvimos las PCRs. Ahora ya lo tenemos, ya tenemos PCRs para testar a cualquiera que empiece. Entonces y además es que cada comunidad autónoma tiene un riesgo epidemiológico diferente y tiene un circuito diferente. Yo lo que dice Manu de contactar con nosotros, por supuesto, y ahí estamos, pero seguir los cauces, porque si no es que podemos hasta hacer algo mal si no seguimos los cauces habituales. Empezamos a sentir síntomas, seguimos los cauces reglamentarios aconsejados por las autoridades sanitarias, acudimos a urgencias y se plasma nuestro temor, ¿no? Nos diagnostican de COVID-19. ¿Cómo se actúa desde ese momento por parte de los sanitarios? ¿Hay algún cambio en los tratamientos? ¿Cómo se hace el seguimiento? ¿Hay alguna causa de alteración en la inflamatoria al ser diagnosticado por COVID? Pilar, por favor. Bueno, a ver, los consejos que son los de las organizaciones, no sé, la ECO, la AGA, que ha dado consejos al respecto, es que, bueno, quizá un consejo fundamental para evitar la infección es mantener el tratamiento que uno lleva, porque
Probablemente la retirada de un tratamiento de mantenimiento, como después supongo que comentaremos, el hecho de que uno esté activo o lleve corticoides empeora el pronóstico. Y entonces, bueno, pero si alguien ingresa con enfermedad inflamatoria intestinal y tiene un COVID, pues lo habitual es retirar los tratamientos inmunosupresores. Eso es lo habitual. Porque, bueno, más en aquel momento en el que ocurrió que no se sabía si podían interferir o no, sobre todo en pacientes que están estables de su enfermedad. Entonces, bueno, pacientes estables que ingresaban con COVID, obviamente, que nosotros ya os digo, ingresados tuvimos 2 y solamente uno llevaba salicilatos y el otro inmunosupresores, estaba con azatioprina. El que llevaba azatioprina le fue retirada, aunque esto fue un poco empírico, porque el mecanismo de acción del propio fármaco hace que se siga perdurando la inmunosupresión. Pero bueno, tuvimos debuts, obviamente, en casi 3 meses tuvimos debuts de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que tratamos exactamente igual. Empezamos, aunque se aconseja no empezar combos o no quiero decir combinaciones de inmunosupresores biológicos o inhibidores de la JAK kinasa como el tofacitinib, se aconseja no iniciarlos en la pandemia. Sinceramente, nosotros en todos los debuts que tuvimos actuamos exactamente igual que si no estuviéramos en una pandemia, porque, a ver, antes os lo he dicho, 239 casos, lo que no podía ser es dejar un brote grave sin tratar o dejar un debut sin iniciar un tratamiento que requería. Sí. Entonces, no sé, Manu, si fue tu experiencia. Sí, yo creo que hay una cosa que las recomendaciones que hicimos de GTECO, que fuimos actualizando la página web casi al principio diariamente y luego semanalmente, y al final lo plasmamos en un documento con otras enfermedades y que está publicado aparte está en abierto, en gastroenterología y patología, pues un poco lo que incidimos es en el tema tan importante para los pacientes, que es la adherencia, ¿no? Es decir, oye, la adherencia es muy importante y sé que desde ACU estáis trabajando en muchos temas de adherencia. De hecho, en algunos hemos trabajado con vosotros y lo hemos hablado recientemente, pero un tema muy importante era que el miedo, como comentó Julio al principio, ese miedo está, pero que el miedo no sea dejar el tratamiento. Es mejor la prevención que dejar el tratamiento. Y otro tema que a veces, que sí que también, bueno, pues insistimos también es, bueno, pues que, como veremos después, el mayor riesgo es con más comorbilidades. Yo creo que dejar de fumar era una cosa que yo recomendaba a los pacientes. Mira, este es un buen momento. Ya sé que con el estrés a lo mejor no es el mejor momento para pedírselo, pero es un tema que también porque podía ser importante. Yo, en cuanto a los tratamientos, todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido en estos 3 meses y aprenderemos. Un par de personas sanitarias que se contagiaron de mi hospital, 2 fueron sanitarios, estaban con biológico y decidimos pararlo, aunque fueron casos muy leves los 2, decidimos pararlo hasta que diesen negativo. Yo creo que en eso hay consenso, ¿no? Como la pregunta concreta de Julio, pues te contagias de COVID, estás con inmunosupresor biológico, bueno, pues mientras tengas síntomas, esperar. Si puedes, si estás estable, pararlos. Pararlos es lo más lógico en ese momento. Hay una población más difícil, que es el que está en ese momento con corticoides, porque los corticoides, como sabéis, no se pueden parar de repente. Entonces ahí las guías lo que recomiendan es, pues, a lo mejor hacer una bajada un poquito más rápida de corticoides. Pero bueno, creo que eso tiene que ser un paciente que se contagia con un brote, que claro, que afortunadamente, como ha habido pocos casos, no ha sido lo más común. En estos meses hemos estado muchos días, semanas y meses confinados en casa, ¿no? La única ventana que teníamos muchas veces al exterior eran los medios de comunicación, televisión, noticias, internet. En los medios de comunicación hemos oído que se hablaba de la tormenta de citoquinas, es decir, una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Podéis explicarnos mejor en qué consiste y si tiene alguna relación con las enfermedades inflamatorias inmunomediadas? Contestar cualquiera de los dos. Lo que queráis. Si queréis, comienzo yo. O contestas, sí. Y luego, bueno, seguro que Manu tiene algo que añadir. O
a ver, hay una... La enfermedad, digamos, por hacerlo corto, tiene como dos partes. Tú te puedes infectar y puedes tener un cuadro leve, un cuadro que puede pasar como un cuadro pseudogripal, pero después hay un momento en el que la respuesta inmune, o sea, todo lo que tu organismo hace para defenderse de esa agresión, implica un aumento de unas moléculas y de una liberación de mediadores de la inflamación a la sangre, y que al final acaban en los sitios donde hay receptores para el COVID, como puedan ser los pulmones y causar la neumonía, como pueda ser el corazón y causar trastornos cardíacos, como puedan ser los vasos sanguíneos y causar trombos. Y esa fase sí que pasa por una hiperestimulación de la respuesta inmune, y eso sí que hay mucha información al respecto. Entonces, y una liberación de citoquinas como las que conocéis, el TNF, algunos de vuestros fármacos son anti-TNF, de hecho se está probando un anti-TNF como adalimumab para el tratamiento de la enfermedad. Se ha probado el tocilizumab, que es un inhibidor de otra interleuquina, que es esas moléculas que estamos comentando que hacen que la cascada inflamatoria haga que algo que es un resfriado común o una gripe pase a algo que sea una neumonía grave en UCI. Y entonces ahí sí que se están enseñando incluso fármacos que se están usando para la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, las teorías actuales parece que apoyan que probablemente os infectáis menos por vuestras medidas de precaución, cumplís mejor que la población general, y probablemente desarrolléis formas menos graves porque estáis tomando fármacos que hacen que esa cascada de respuesta inflamatoria, que ya no es infecciosa de por sí, sino la propia defensa del organismo a la infección, la tengáis más controlada con ese tipo de fármacos. Y yo creo que por añadir, lo único que yo, por lo que he leído, ya digo, y por lo que he visto, no parece que haya una mayor predisposición de los pacientes con enfermedad inflamatoria a tener esta tormenta de citoquinas que la población general, por lo que se ha visto por lo que se ha visto. Yo creo que los datos que tenemos son esos. Por eso la importancia de no abandonar el tratamiento, porque bueno, es peor, sobre todo tener un brote, ¿no? Y bueno, y probablemente si se abandona el tratamiento se pueda estar, no, esto es muy aventurado decirlo, pero se pueda estar más expuesto a desarrollar formas graves si se tiene una infección. Aunque ya nos habéis dado algunos datos, Pilar, antes, nos preguntan también que si a día de hoy, ¿cuántas personas con EI que hayan enfermado de COVID-19? Si tenemos el dato, aunque ya has adelantado antes sí, alguno. Sí. ¿Cómo se han respondido ante ella? ¿Cómo han respondido? ¿Qué diferencia ha habido con la población en general? Si hay diferencia entre los pacientes que con un tratamiento u otro, o sea, inmunosupresores, biológicos, mesazalina, si ha habido alguna diferencia entre los pacientes que tenían distintos tratamientos en cómo desarrollar o cómo tener los síntomas de COVID. Pues, Manuel, por ejemplo. Vale, pues yo aquí también voy a apoyarme también de nuevo en los datos del registro Secura IBD. Yo creo que los podemos ver aquí, porque yo creo que, bueno, este es el registro que aparte, os he puesto Beatriz aparte ahí en el chat, de casi, bueno, en aquel momento 1.400 pacientes. Y bueno, pues lo primero que nos confirma este registro es algo que se viene diciendo igual que la población general. El mayor riesgo tanto de UCI como de peor respuesta es tener más comorbilidades. Y esto, curiosamente, cuando se traslada a tratamientos, que es esta diapositiva que os pongo ahora, pues es muy, 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 muy curioso. El fármaco que más se ha asociado a peor evolución, es decir, a mayor necesidad de acudir a la UCI o incluso de fallecimientos, han sido los corticoides convencionales. Bueno, como los pacientes saben, los corticoides solo los ponemos en la fase aguda de la enfermedad inflamatoria, nunca se suelen dar de manera crónica.
Y curiosamente, los biológicos y muchos de los nuevos biológicos, es decir, los fármacos anti-TNF como el infliximab, el adalimumab, cuando se dan solos tienen muy poquito riesgo bueno, pues de que el paciente evolucione mal. Cuando se dan combinados con un inmunosupresor, sube un poquito, sube un poquito. Y con los nuevos biológicos como el vedolizumab, el ustekinumab, pues curiosamente, que siendo pacientes graves, el riesgo de que la enfermedad fuese mal, pues también era muy, muy bajito, en torno al 2%. Y de este registro llama mucho la atención un dato, que es los pacientes con mesalazina, sulfasalazina, que en teoría tienen un mayor riesgo de complicación que los pacientes con biológicos. Pero yo creo que esto hay que tenerlo con mucho cuidado, este sesgo, porque hay mucho paciente de edad y con comorbilidades, con más de 70 años, que está bajo tratamiento con mesalazina. Aparte, en la colitis ulcerosa existe un segundo pico de edad, es decir, es como la enfermedad de Crohn, que se diagnostican casi todos, la gente más joven con la colitis ulcerosa, existe un segundo pico de edad a partir de los 60 años, que cada vez que lo seguimos viendo, y muchos de estos pacientes están tratados con mesalazina, y son pacientes que no es por la propia mesalazina, sino por los factores de riesgo asociados que tienen. Yo creo que por eso ha salido esto. Y yo creo que eso, yo creo que quiero un poco y confirmar, aunque también ha salido nada de esta semana publicado, decir que por usar inmunosupresores o biológicos, en principio no deberían evolucionar peor de COVID. Pilar, hay una pregunta que nos hacen también que dice que si existen interacciones entre los tratamientos de COVID-19 y de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo creo que no. No. Lo cierto es que, bueno, aquí es que también ha sido todo lo del tratamiento del COVID con cloroquina, con los antivíricos, es que ha sido una auténtica tormenta también de mensajes hasta contradictorios, porque al principio se trataban todos con los antipalúdicos, la cloroquina, que en principio yo creo que no tiene interacciones con ninguno de nuestros fármacos, lo único que es entre comillas cardiotóxico, entonces podía pasar que hubiera algún problema mmm, con pacientes que tuvieran cardiopatías, pero eso ya es otra cosa. Y luego los antivíricos es que también era todo muy, muy novedoso y no hay prácticamente nada, Julio, de verdad. Yo me gustaría insistir en algo que ha dicho Manu, que es muy importante, y es que bueno, siempre está el tabaco, siempre. Entonces, yo a veces hay pacientes que les insisto muchísimo, les digo, si es que te quitas muchísimo riesgo dejando de fumar, porque hay incluso un metaanálisis, que eso es un resumen de todos los ensayos clínicos publicados hasta el momento, que agrupa los resultados de todos para riesgo general de infección por COVID, y el tabaco es boom, el primero. Luego la gente que tenga diabetes, que la tiene que tener bien controlada, la gente que tenga hipertensión, que la tiene que tener bien controlada, y la gente que tenga patologías respiratorias asociadas, un asma o una fibrosis, pues eso ya es más raro, pero bueno, gente asmática o con una bronquitis crónica, que a veces juntas la bronquitis crónica secundaria al tabaco, el tabaco y tal, y resulta que el problema es si se van a infectar o no. Jolín, pues hay que dejar de fumar y así te quitas de encima dos cosas muy importantes de muy mal pronóstico, que son el tabaco y la enfermedad pulmonar crónica. Yo creo que esas cosas está clarísimo en todos los... Más que las interacciones farmacológicas, que eso... es que... Sí, yo creo que por añadir un poco, que no son interacciones, pero creo que se debe tener en cuenta es que estos tratamientos dan diarrea a muchos de ellos. Entonces, a veces hay que tenerlo un poquito en cuenta el paciente de enfermedad inflamatoria que puede tener diarrea. Yo creo que tiene que tener en cuenta que tanto los retrovirales como la hidroxicloroquina, entre sus efectos adversos está la diarrea. Y más que una interacción puede ser un factor de confusión en algún paciente. Y bueno, pues simplemente por añadir lo que dices tú, que además, pues seguramente si hay una siguiente ola, yo que espero que no haya una siguiente ola, pero que espero que donde haya más evolución sean estos tratamientos de los síntomas, y probablemente no se trate en octubre o en noviembre igual que se ha tratado
ahora mismo. Yo también es mi impresión, no siendo un experto en el tratamiento de COVID, claro. Pues para cerrar esta primera parte y entrar en la segunda, tenemos la pregunta del millón. Os la voy a hacer a los dos. Todos sabemos que si de encima tenemos la mala suerte de contagiarnos de COVID, la pregunta es, ¿te inmunizas por pasar el COVID-19? A ver, voy a contestar yo que soy seropositiva y estoy inmunizada teóricamente y me lo he estudiado porque me interesa personalmente saber si me inmunizo. No lo sé. Porque si el virus muta, no te has inmunizado. Y hoy por hoy tienes una inmunidad para la actual, porque bueno, lo que detectan los test que detectan anticuerpos, que bueno, ya sabéis que quieren decir que has pasado la enfermedad, uno que le has pasado hace poquito y otro que le has pasado hace más, que es el que te inmuniza, que es el de la IgG. Bueno, pues de momento ese te inmuniza para este tipo de virus. Y además está hecho, o sea, como eso siempre se hace con una parte del virus que es muy estable, con lo cual probablemente quien se haya inmunizado para esta tanda de virus sí que se ha inmunizado. Pero no sabemos si ese virus va a mutar, si muta como es la gripe, pues te has inmunizado para una temporada, pero no definitivamente. Está claro que como paciente, yo creo, y lo digo como opinión, yo creo que general, mascarilla, mantener las distancias, higiene de manos, mucha precaución y tirar para adelante hasta que aparezca algo nuevo que verdaderamente nos dé seguridad, yo creo. Sí. Todo lo que no sea eso, no tenemos seguridad. Yo como paciente no tengo seguridad y creo que la única forma de ahuyentar un poco al virus pues es protegernos de que no nos llegue. Porque no podemos confiar en lo que decíamos, en que nos quedemos inmunizados. Después de pasarlo mal, no quedas inmunizado. Pues podemos pasar, si os parece, a la segunda parte de esta tarde, que es el desconfinamiento y la llamada nueva normalidad. Dentro de esta parte, la primera pregunta que le hago a Manuel es, ¿deben de tener algún mayor tiempo de desconfinamiento que la población general, los pacientes que padecemos enfermedad inflamatoria intestinal y que además, a su vez, pues recibimos tratamientos sin sus inmunosupresores o tratamientos biológicos? Pues, Julio, yo en esta pregunta voy a apoyar en esta tabla, porque es algo que nos gusta insistir mucho. Aparte, además de los inmunosupresores, es la comorbilidad. Los pacientes con comorbilidades los que tienen que tener más cuidado. Es decir, yo creo que un paciente que está con un riesgo moderado, como pongo aquí, es decir, paciente con anti-TNF, con ustekinumab, vedolizumab, inmunosupresor, metotrexate o corticoides a dosis bajas, que es decir, tienes ya un riesgo moderado, es decir, tienes que tener un poquito más de cuidado que la población normal. Si esto se acompaña de una comorbilidad, que puede ser edad, cardiopatía, hipertensión, fumador, como he dicho Pilar, entonces sí que hay que tener, bueno, pues un mayor cuidado. El paciente que está con mesalacina o prácticamente sin un paciente estable con Crohn o con colitis que esté sin un supresor biológico, yo creo que no, yo creo que como la población general. Y vuelvo a la primera respuesta, que la primera respuesta que os di era que yo creo que la concienciación que tiene un paciente crónico ya va en general a ayudarle a que tenga mucho más cuidado, porque ya tienen de por sí, ya lo tiene de por sí. Es decir, nosotros, pues nuestras enfermeras, nuestro personal, siempre lo dice, ¿no? Cuando viene un paciente de inflamatoria a la consulta, pues ya tienen unos cuidados previamente que ahora. Y por ejemplo, ahora en las salas de espera, pues claro, pues siempre nos dicen, no, es que los pacientes de enfermedades inflamatorias están mucho más concienciados, con las distancias, con todo tal. Yo creo que es algo que ya, como es cierto, y no lo hemos comentado, pero es cierto que lo sabéis, que los pacientes con inflamatoria tienen un mayor riesgo con inmunosupresores de infecciones en general, de otro tipo de infecciones. Entonces, ya de por sí se tiene esa precaución vital de tenerlo. Entonces, yo creo que sí, sobre todo los pacientes
con inmunosupresor y biológico, bueno, pero no más de la que se tenía. Todos hemos tomado y sabemos qué precauciones son las más significativas que tenemos que tomar, como es lo que hemos dicho antes, pues eso, mascarilla, mantener distancias, higiene de manos. Pero ¿hay alguna precaución que se aconseje y que tomemos, aparte de esas que son archiconocidas, para que podamos prevenir el contagio? Pilar, por ejemplo. Yo quería añadir, no, bueno, esas ya las sabe todo el mundo, no hace falta incidir más, pero cuidado con la falsa sensación de yo he pasado el COVID, porque uno lo puede haber pasado, obviamente no lo puede transmitir por sus gotitas, pero puede ser vector, puede tocar algo y después transmitir el COVID de aquí a allá, aunque él esté seroprotegido. Entonces, y cuidado con la falsa sensación de seguridad que dan los guantes, porque si tú con los guantes tocas algo y luego te tocas tú, pues te has quedado igual. Entonces, yo creo y bueno, y también la mascarilla, que no te la saques ahí del bolsillo y haya ido por todas partes y luego te la pongas. Entonces, cuidado con las falsas seguridades, solamente eso, porque al final el lavado de manos sigue siendo lo fundamental. Cada vez que toques algo y puede haber entre paciente y paciente que tengas que explorar, y ya sabéis también que se ha comentado que el virus se podía eliminar por heces, si tienes que hacer una exploración de una perianal o algo así, el gel, el hidrogel, cambiarlo todo, tirar todo eso que se está haciendo en los hospitales, y ahí sí que, bueno, apelamos a vuestra paciencia, porque donde antes podíamos ver 25 pacientes, ahora con todas estas medidas para que no nos contagiéis, para que no nos contagiemos, pues podemos ver muchos menos. Claro, hay que desinfectarlo todo, hay que lavarse bien, hay que tener cuidado por si puede haber un rebrote. Yo creo que además habéis respondido muy bien a entender bueno, que el hecho de ir 2 personas al médico es un acto social, hay que intentar ir solo una persona, eso ya disminuye la mitad de la gente que va al hospital. Hay que intentar, si se puede utilizar una alternativa a la visita clásica porque uno está estable o tal, utilizarla, sobre todo ahora, en estos momentos en los que aún estamos en riesgo. Sabéis que ha habido un brote en Basurto y otro, bueno, hay un par de hospitales del País Vasco que han tenido un rebrote, y yo creo que es el momento de extremar todas estas precauciones y sobre todo la falsa seguridad que pueda dar las fases de desescalada, ¿no? Hay que seguir pensando bueno, que esto no se ha acabado, aunque pinta mejor, obviamente, y nos pilla más preparados que hace un par de meses. No bajemos la guardia, nadie, ni los profesionales sanitarios, ni los pacientes, ni la población en general. Estoy de acuerdo contigo, Pilar, en la falsa seguridad, porque ves pues eso, gente con guantes, tocando cualquier sitio, echándose las manos a la mascarilla, a la cara. Sí que es cierto que eso es importante, pero hay un sector generacional, de la gente más joven, que los veo mucho más, no sé cómo explicar, no son conscientes, yo creo, no sé si es por la juventud o porque lo ven todo muy lejos de la gravedad que ha tenido este virus, de la gente que se ha llevado por delante, y yo creo que yo daría un poco el mensaje a esta gente joven que van por la calle en grupos, que van con la mascarilla de bufanda, que parece que con llevar la mascarilla en el cuello ya todo está liberado, y a mí me preocupa y me asusta. Luego, os voy a preguntar a cualquiera de dos por una situación muy concreta, que también nos preguntan y que a los pacientes con inflamatoria pues nos afecta, y sabéis que es un tema recurrente muchas veces dentro de nuestro colectivo, que son los aseos. La pregunta es, ¿podemos usar con total seguridad los aseos públicos? ¿Tenemos que tener temor al contagio en los aseos? A ver, son zonas de contacto, por lo tanto sí que hay que tener alguna precaución, pero
¿Qué pensáis vosotros de esta pregunta? Cualquiera de los dos podéis contestar. Bueno, a ver, yo por decir algo práctico, yo sí que le tendría miedo. De esto obviamente no hay nada en la literatura ni nada de nada, pero es un sitio de mucha superficie, de tocar allí. Sí, yo lo intentaría evitar al máximo. Y una cosa que he aprendido de los pacientes, que me han contado ellos, es que hay unas toallitas de lejía. Entonces, bueno, si tú sales porque ya tu situación también psicológica te apetece irte a cenar con unos amigos y no tienes más remedio que ir al cuarto de baño, hay unas toallitas con lejía que puedes utilizar para intentar que esté lo más desinfectado posible. Ya sé que es difícil y que a veces hay urgencias defecatorias que impiden esto, pero es un sitio muy poco apetecible Sí, para estar. sí, yo creo que hay que evitarlo, pero también hay que tener en cuenta y los porcentajes de casos nuevos que hay en cada comunidad y en cada área sanitaria y a la evolución, porque yo evidentemente en un sitio donde todavía hay 1000 contagios a la semana, no es lo mismo que hay uno que haya 3, 4 Claro. contagios y hay que tal. Nosotros, por ejemplo, yo me sé muy bien los datos públicos de Galicia, donde dicen que pues en los últimos 7 días ha habido 10 PCRs positivas. Claro. Yo creo que en sitios donde tal, yo creo que va a variar por momentos. Evidentemente, yo creo que lo que comenta Pilar, con miedo sí, en los momentos agudos, miedo sí, pero yo creo que, y ha habido datos que yo creo que hay mejor más riesgo en el metro que en el baño público también. Entonces, sí que si estás en una zona de riesgo, todo es riesgo, evidentemente el baño público es una zona de riesgo, pero a lo mejor no más que algo que estás más relajado en otro sitio, mejor que estar más relajado, y si el virus está Exacto, sí. circulando por ahí. Ujú, ujú. Yo entiendo perfectamente esta pregunta y vosotros sabéis por Sí, dónde van los pacientes. Todos sabéis, todos sabemos, pacientes profesionales, que a veces nos tiramos a cualquier sitio claro. porque la Ya, necesidad es tan urgente y todos tenemos seguramente en nuestra vida alguna anécdota que nos hemos metido en auténticas cavernas y no podíamos hacer otra cosa. Yo entiendo por la eso lo de pregunta. las Sí, toallitas con lejía, Julio, porque a Sí, mí me sí, lo sí, contó un paciente y pensé, sí, bueno, a sí. ver, también entiendo a la gente joven en una situación epidemiológica como la que ahora hay en Valencia, que es, la de mano es la ideal, tienen muy poquísimos riesgos, si empiezan a salir, pues bueno, no es mala idea llevar algo con lo que, aunque sea rápidamente, poder limpiar aquello lo máximo posible. Luego te Toallitas, pestaza porque yo las compré, bueno, las pedimos en el hospital para tenerlas por si alguien iba al aseo del hospital y es verdad que huelen a lejía un montón, pero bueno, pero me pareció útil la idea y fue de un paciente mío joven que bueno, aquí en Valencia pues ya vamos a pasar a la fase 3 probablemente el lunes y la gente también tiene una necesidad psicológica de relacionarse que está sí, sí. ahí. Y bueno, no sé. Toallitas en el bolsillo y si te da tiempo, pásalas, ¿no? Y si no, pues, sí. y si no, pues que Dios te pille confesado. Pasando un poco de tercio y vamos a hablar un poco de tema laboral, nos hacen una pregunta que también es importante porque todos los pacientes, bueno, toda la sociedad en general está preocupada por el trabajo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos enfocar nuestra vuelta de los pacientes con inflamatoria a nuestros puestos de trabajo? ¿Hay profesiones que tengan más riesgo? Yo entiendo que sí, pero ¿cómo lo veis vosotros? Yo Por veo ejemplo, como tú. Yo creo Manuel, por que, ejemplo. bueno, pues por ejemplo, pues sí, yo creo que sí que hay profesiones con mayor riesgo. La vuelta al trabajo, evidentemente, yo creo que un paciente que ha tenido la suerte de estar con un profesor y poder teletrabajar, yo creo que le ha dado una seguridad
porque tú lo veías cuando hablabas por teléfono con pacientes inmunodeprimidos o con biólogos que te decían, no, pero he podido teletrabajar, pues veías que había mucha menos ansiedad en este tipo de pacientes cada vez que lo llamabas. Y muchas de las llamadas que hemos tenido han sido, oye, pues me puedo reincorporar ya en esta fase, ¿qué me recomienda? ¿Qué tal? Y evidentemente hay profesionales, pues no solo los sanitarios, que es cierto que la gente que trabaja en el hospital hoy por hoy, como ha comentado antes Pilar, con el foco de Basurto, es donde hay más riesgo de COVID hoy por hoy en los hospitales, porque es donde se concentran más. Pero también es cierto que, bueno, pues trae eso, pues policías, gente que trabaja de cara al público, pues en las terrazas, camareros, es algo que sí que tienen ese mayor miedo. Yo creo que no hay que enfocarlo muy distinto a la población en general, pero yo creo que siempre, y va a quedar a partir de ahora, si la opción de teletrabajo pueden permitirse durante pues un tiempo, porque esperemos que esto sea, que lo podemos hablar al final entre todos, si esto va a ser para siempre, esperemos que no, o un año, un mal año, o un mal año, unos malos meses, pues yo creo que pues esa opción siempre, si que se pudiese, yo me parece una muy buena opción, no un confinamiento, pero la opción de a lo mejor no estar tanto, y muchas veces es más, lo que hablaba antes, más por el movimiento del transporte público, tirar tu trabajo, que por tu trabajo, es lo que el estrés que conlleva llegar a él. Por añadir algo, que las circunstancias ahí son muy, muy, muy personales. Entonces, bueno, lo que dice Manu, no es lo mismo que trabajes pudiendo ir a pie al aire libre y que luego no estés en contacto con nadie, que seas pues profesor, o que trabajes en un hospital, o que trabajes en una residencia de ancianos. Obviamente el riesgo es absolutamente diferente. Entonces, ahí sí que es verdad que los inspectores médicos y los compañeros de riesgos laborales, en ocasiones, aquí ocurrió en la Ford, por ejemplo, de Valencia. Valencia tiene una fábrica Ford que puso a trabajar a su gente, y yo tenía pacientes allí que no me parecían los más oportunos para comenzar. Entonces, bueno, tú haces el informe, pero luego no sabes las condiciones que tiene la Ford, igual son fantásticas. Uno vive al lado mismo de la Ford y prefiere entrar allí y estar protegido, que a lo mejor ir a comprar es más peligroso. Entonces, es el equilibrio es que no se puede generalizar para nada, depende del tipo de trabajo, de la distancia que tengas al trabajo, de la posibilidad o no de hacer teletrabajo. Y yo creo que todos sabemos cómo están las cosas, porque lo han dicho 1000 veces en televisión, y en el hospital mismo se dieron bajas, entre comillas, forzosas a hipertensos, asmáticos, tal cual, porque y hubo gente que no quería estar de baja y estuvo, porque era personal de muchísimo riesgo, ya no por pasarlo él, sino porque lo podía transmitir. Entonces ahí yo creo que gente que trabaja en empresas que tengan una inspección de trabajo, como la Ford, o como Mercadona, o como Consumo, yo creo que ahí nuestra colaboración es hacer el informe, pero al final es el inspector, es el que valora la situación final. Voy a leer ahora literalmente una pregunta, una consulta que nos ha llegado, por dar ser un poco específico y poner un ejemplo. Si os parece, la contesto yo primero, doy mi opinión y luego os paso la palabra. Dice, soy un taxista de 56 años. Con el COVID, mi miedo es insoportable, aparte de la difícil convivencia con la enfermedad. ¿Puedo pedir incapacidad total para mi trabajo por estas causas? Gracias. Yo creo, y si me permitís, primero doy mi opinión y luego os paso la palabra. Yo creo que aquí había que diferenciar dos situaciones. Primero necesitaríamos muchos datos personalizados de esta persona para aconsejar un poco más fielmente. Pero a mí me gustaría recalcar que se pueden dar dos situaciones distintas. Una, si estamos hablando desde el tiempo COVID, que es algo puntual que está aquí, que puede pasar, o estamos hablando de una interacción de la enfermedad con el trabajo que se alargue en el tiempo, ¿no? Que no sea puntualmente por el tema COVID.
Si es puntualmente por el tema COVID, yo creo que el hablar de incapacidad, en principio, no procede, creo. Para eso están los servicios médicos, para eso están los especialistas, pues para que te hagan una valoración y, como decías tú, Pilar, muy bien antes, poder hacer un informe que recomiende una baja temporal, una baja preventiva por alto riesgo. Y luego está la situación de que no es puntual de COVID, sino que, bueno, este hombre dice que es taxista, y que, bueno, que aparte del miedo, habría que ver un poco cuál es su situación personal en relación a su situación clínica, que no sabemos porque no nos ha puesto, y a su situación laboral. No es lo mismo ser autónomo que ser por cuenta ajena. Aquí faltaría mucha información. Yo, desde luego, creo que lo que nosotros decimos y pedimos y por lo que luchamos es por la normalización en la mayor medida posible de nuestra vida laboral. Y que luego, cuando la situación ya llega a un extremo, sí que es conveniente y creemos que tiene que ser un traje a medida, un traje donde se valore cuál es la situación clínica personal, cuál es la situación laboral, la situación social, qué posibilidades tienes de permitirte parar de trabajar un poco, si eres autónomo, si eres por cuenta ajena. Y luego esta pregunta nos habla de la incapacidad total. A mí hablar de la incapacidad total me genera muchas dudas y os explico por qué. Incapacidad total te deja exento de poder trabajar en tu trabajo habitual, pero si no puedes vivir con lo que te van a dejar, te aboca a pedir a buscar otra forma de complementar esa entrada de ingresos que te puede venir por la incapacidad. Si no puedes trabajar en tu trabajo, en el trabajo que se supone que durante años has ido buscando para poderte sentir cómodo, buscar un trabajo secundario que no sea ese para complementar una nómina y poder mantener tu familia, a mí me parece algo me preocupa, ¿no? Algo difícil de conseguir y algo difícil de compaginar. Yo creo que todos tenemos que ir a normalizar nuestra situación laboral y no tirarnos de cabeza, yo creo, a las incapacidades laborales, porque a veces hay una situación que luego te puede crear también y generar lágrimas. Eso es lo que yo pienso. Claro, con los pocos datos que nos da este señor, porque yo creo que lo normal será, no sabemos si tiene comorbilidades con otras patologías o no las tiene, no sabemos si es autónomo o por cuenta ajena, no sabemos las horas que echa en el taxi, no sabemos las necesidades que tiene de ir al aseo durante una jornada laboral. Pero yo le recomendaría que si está interesado en que le demos algún consejo más, pues una de dos. Primero, que acuda a su especialista, le proponga su situación y que clínicamente le aconsejen hasta dónde puede llegar. Y si es a través de la asociación, pues que se ponga en contacto con nosotros y sabiendo algún dato más, pues nos gustaría poderle orientar, pero orientar porque es muy, muy individual. Tenéis la palabra si queréis cualquier cosa. Bueno, pues yo, Julio, totalmente de acuerdo con lo que dices a nivel laboral. De hecho, eso, aprovecho para felicitaros por la campaña que tuviste durante el Día de la Enfermedad Inflamatoria sobre el tema laboral, porque fue preciosa y creo que clave, porque tocabais el tema, como tú habías bien dicho, Julio, pues la adaptación. La adaptación es una cosa que yo también y sobre este tema tienes razón. Yo creo que jamás he hecho tantos informes como durante este tiempo. Informes. De hecho, yo que trabajaba desde casa, hacía días que decía a mis compañeras, yo hoy estoy solo para hacer informes y reenviar los mails. Por cada informe no vale un modelo. No vale un modelo para cada informe, porque no es lo mismo. Yo aquí en Galicia, que tenía muchísima gente del mar, de los barcos, de mariscadores, que es totalmente distinto a los que puede tener Pilar con la Ford, por ejemplo, ¿no? Es decir, son circunstancias totalmente distintas y hay que totalmente individualizar, pero los informes estaban destinados a este momento. Yo creo que este momento es tan peculiar que justo por este momento pedir una incapacidad ya no total, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, no parcial, no lo vería ni un buen momento. Yo tampoco ahora mismo a nivel tal. Yo creo que es una cosa que hay que hacerlo con la evolución de su enfermedad. Que esta circunstancia propia no creo que vaya a cambiar grandes cosas. Lo que sí
y en eso, ya digo, estoy totalmente de acuerdo y es algo por lo que yo llevo luchando mucho tiempo con mis pacientes aquí a nivel local y global, en buscar la adaptación. La adaptación es clave porque permite que pueda ejercer y que pueda rendir tanto o más que cualquier otra persona y en todos los aspectos. Un ejemplo de adaptación lo hemos tenido, pues nosotros tuvimos una paciente que era residente de anestesia, Y claro, anestesia estaba en contacto con todos los COVID, pues tuvimos que hacerle informes, tuvimos que tal, para que la adaptasen, bueno, pues hacer las preanestesias vía telemática, pero que no se fuese para su casa, es decir, Sí, sino sí. que se adaptase. Y es un ejemplo que he vivido yo dentro del ámbito sanitario. Y como eso, pues eso, en los supermercados, pues he discutido con gente de Gadis, porque ¿cómo que no hay teletrabajo en Gadis? Si hay no sé cuántos pedidos por teléfono. Es que es decir, en ese tipo de cosas, que decir, ¿cómo? Preferían a la gente del supermercado mandarla a casa que dejarla con su Crohn grave y su tal, pudiendo trabajar contestando el teléfono de los pedidos, por ejemplo, ¿no? Es que he tenido muchos y la verdad es que creo que todos hemos aprendido de este tema y a mí es un tema que realmente me ha llegado muy, muy, Ujú. muy, muy adentro. A mí también me gustaría decir algo porque yo, bueno, por mi situación de más edad que Manu y la misma que el taxista que ha hecho la pregunta, he de decir que creo que Julio ha clavado la respuesta y que luego Manu la ha matizado más. El trabajo dignifica y yo creo que la palabra clave de la campaña fue preciosa. Yo he tenido muchos sanitarios porque, bueno, por mi edad veo muchos pacientes que son sanitarios en la casa, compañeros que tienen... Y lo cierto es que todos han querido seguir aportando su granito de arena desde el teletrabajo, la asistencia telefónica, se pueden hacer muchísimas cosas y la palabra clave ahí, aparte de la de integración que ha sido Julio y bueno, es la adaptación. Yo creo que ahí ACU también tiene, y nosotros colaboraremos en todo lo posible, porque hay mucha gente que si le pusieran las cosas un poquito más fáciles, trabajaría. A lo mejor yo he tenido casos de profesores que están muy alejados del hospital, en sitios inhóspitos, bueno, pues esa gente a veces se tiene que coger la baja porque pues a lo mejor pueden hacer que estén más cerca de su casa o de su hospital. No sé, ahí hay muchísima labor, mucha labor social, ¿eh? Yo soy, desde hace muchos años, soy un ferviente defensor de normalizar y de continuar con una vida lo más normalizada posible. Además, lo digo desde la experiencia personal. Yo hace 19 años tuve una situación de salud grave, tuve un beriberi, algo rarísimo a estas latitudes, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ha sido el único beriberi que ha habido en el complejo de Toledo en los 60 años que tiene el hospital. Y a mí me abrieron un expediente de incapacidad parcial de entonces, que sería la total ahora, de oficio, sin yo pedirlo. Yo decidí luchar por seguir trabajando, lo tuve que ganar en el juzgado porque me querían jubilar parcialmente y me alegro de haberlo hecho porque desde entonces han pasado 19 años y yo he seguido trabajando, me he seguido sintiendo útil, lo solucioné. Claro, también depende en qué empresa trabaje. Yo trabajo en el sector público, pude pedir una adaptación de puesto de trabajo, en vez de estar batiéndome en trincheras en hospitalización, me puse en atención al usuario. Pero bueno, adapté mi puesto de trabajo y han sido 19 años plenos en los que me he sentido útil a la sociedad, útil a la sanidad y sobre todo útil a mí mismo. Por eso yo siempre recomiendo, bueno, hay casos y casos y hay situaciones personales donde ya tu salud llega a un límite en que ya no te lo permite. Pero si te lo permite, no dejarse llevar porque te puede venir de una época cansado, de una situación complicada, de a lo mejor llevar meses o años en una situación de salud complicada, y a veces te dejas llevar y dices, bueno, pues a lo mejor es la solución. Yo decidí luchar y me alegro y lo digo públicamente porque a mí me ha hecho sentirme muy, muy pleno estos 19 años después de aquel episodio.
una pregunta más que voy a hacer, Pilar, te la hago a ti. Dice, vamos a hablar de cómo volver a la actividad asistencial. Esto sí que sois vosotros los únicos que nos podéis contestar. ¿Cómo van a ser las pruebas a partir de ahora? ¿Cómo van a ser las cirugías a partir de ahora? ¿Puede recuperar la sanidad pública, puede recuperar los complejos y los hospitales el tiempo que hemos perdido en estos 3 meses? Esto requiere un compromiso social brutal, ¿eh? Porque 3 meses sin hacer endoscopias, 3 meses sin hacer más que aquellas desangrantes o súper urgentes, encima con lo que supone, porque tenéis que pensar que, claro, ponerse la EPI, ventilar la habitación, 3 meses sin cirugías, por ejemplo, de drenaje de acceso anal, que no fuera una cosa muy gorda, 3 meses sin resecciones. Esto ha sido muy, muy difícil de llevar. Ahora nosotros, bueno, hay 1000 planes en 1000 sociedades científicas, pero en general lo que se pretende es la seguridad, pero también el que no se pueda pasar nada relevante, porque, a ver, yo creo que hay mucho miedo al COVID, al rebrote del COVID, pero yo personalmente tengo más miedo a las secuelas de lo que se deja de hacer con el COVID. Y hemos tenido casos de verdad dramáticos, de situaciones en patología digestiva que hacía muchísimo tiempo que no vivíamos, como anginas intestinales o como colecistitis pasadas, o por el miedo que tenía la gente de acudir al hospital. Al final la cifra de muertos acaba siendo ya no los 27.000 que puede haber ahora, sino los 45.000 que se murieron el año pasado en estas circunstancias, porque no solo es el COVID, sino lo que pasa si solo le prestas atención al COVID. Esto será muy difícil, Julio. Creo que requiere un compromiso social brutal. La gente tendrá que entender muchas cosas. La gente, me refiero a todos, nosotros incluidos, a que no hay que ir al hospital de 2 en 2, a que si se demora algo que se puede demorar, estás dejando ese hueco para otra persona que lo necesita, a que, bueno, pero creo que requiere además una dosis de generosidad y de implicación brutal. Y la vamos a tener que hacer porque desde un hospital terciario como el mío ves el peligro de dejar de hacer, porque aquel que tiene eso, un acceso anal, también está molesto y también hay que darle salida. Y el compromiso tiene que ser, yo creo que la presión hacia las autoridades sanitarias, que son las que al final ponen planes de choque o ponen sobre la mesa programas específicos. A nosotros en nuestra comunidad en ese aspecto nos han tratado bastante bien. Teníamos un hospital oncológico donde derivar los tumores, teníamos un centro COVID-free donde derivar las endoscopias, teníamos un hospital donde se podían hacer resecciones. Entonces yo creo que ahí es un compromiso social de toda la población porque bueno, no solo es lo que os pueda pasar a vosotros, es lo que le pueda pasar casi a cualquiera y en esos momentos en los que las listas de espera se han disparado mucho, mucho, mucho. Esa vuelta a la normalidad será complicada. Habrá que priorizar, habrá que entender que hay otras formas de atención, habrá que implicarse en el automanejo, habrá que dejar de ser la relación médico-paciente algo casi social, habrá que entender que hay que ir solo, por lo menos durante una temporada. Para nosotros también es difícil, ¿eh? Es difícil ver pacientes que llevas viendo 15 años y no darles un abrazo como siempre o no. Es difícil. Es muy raro pasar consulta en estas circunstancias, pero es lo que hay y tendremos que arrimar todos el hombro y concienciarnos que hay que hacerlo así. Yo añadiría tres palabras que a mí creo que son importantes, que es solidaridad con los sanitarios, por la presión asistencial que han sufrido y yo creo que la que van a sufrir en los próximos meses, por eso que estás diciendo, Pilar, porque se ha dejado mucho atrás que hay que intentar recuperar y muchas veces no somos solidarios con el resto. La empatía también, no solamente con los sanitarios, que ya lleváis lo vuestro esta vez, sino también con los pacientes que han quedado ahí aparcados y ahora tienen que también retomar sus patologías, que no son solamente el COVID, no solamente somos los crónicos, hay muchas cirugías pendientes, hay muchas listas. Tenemos que ser empáticos con la sociedad en general para
para de esa manera irme a la tercera palabra, que es responsabilidad, responsabilidad social. Responsabilidad social. Aquí o salimos todos o no salimos, eso está claro. O sea, o salimos todos teniendo todos respeto por los demás, sabiendo que lo que tú puedas ceder seguramente le va a venir bien a otro, o nos va a costar mucho trabajo normalizar esta situación. Estoy de acuerdo contigo, Pilar. Y como última pregunta que os hago para que contestéis cualquiera, a mí me gustaría esta pregunta habérsela hecho a la doctora Aguas, pero ya que no puede estar, pues la contestáis vosotros. Nos dice así, dice, durante el confinamiento se ha implantado varios tipos de consulta. La consulta por teléfono, también se ha implantado resolver dudas por mail, aunque en algunos sitios ya estaba implantado, pero ahora se ha generalizado. ¿Está aquí el futuro de la asistencia médica? ¿Tenemos que continuar con ese tipo de asistencia telemática? ¿Cuál va a ser el papel? Y aquí donde me gustaría haber escuchado a la doctora Aguas. ¿Cuál va a ser el papel de la telemedicina en el futuro? Pues Podéis yo si contestar. quieres contesto a la primera parte, porque yo creo que si en algo la enfermedad inflamatoria teníamos desarrollado era en esto. Es decir, en general es algo que lo ves con otros compañeros que están ahora. Es que tengo que hacerme un email para enviar a los pacientes. Es que el teléfono, es que mis pacientes tengo que dárselo como contacto, como tal. Afortunadamente, prácticamente todas las unidades de España, y ahora aprovecho para decir que ya hay más de 50 acreditadas, era una condición obligatoria porque se evaluaba. Entonces yo creo que en eso sí que hemos podido adaptarnos mejor que en otras subespecialidades. Hablas con compañeros pues que se dedican a otras patologías y dentro de digestivo y no habían tenido esa facilidad y esa capacidad. Es cierto que era más para urgencias, lo teníamos mucho más para demanda del paciente, para atención a demanda. Y ahora es cierto que se va a establecer y se va por lo menos a mantener durante un tiempo, y yo creo que va a quedar para la consulta crónica. Y yo creo que aquí sí que te dejo a ti, Pilar, porque yo creo que tú puedes contar un poco más del proyecto TECU y un poquito lo que había desarrollado Marian. No sé si quieres añadir algo más, ¿no? Bueno, TECU, si alguno de los oyentes no lo conoce, es un proyecto que se desarrolló como piloto por Mariam en nuestro hospital, telemedicina, enfermedad de croncolitis ulcerosa, y vimos la respuesta tan buena que tenía por parte de los pacientes. Junto con ACU se vio la amigabilidad de la plataforma, entonces, bueno, nosotros lo vemos un proyecto ACU-GTQ que dejamos además ya en el seno de GTQ Global para que participaran varios hospitales, y es una forma de accesibilidad al sistema. Nosotros lo teníamos desarrollado en aquel momento pre-COVID para pacientes que iniciaban biológicos, inmunosupresores o corticoides, porque eran los que más tenían que acudir al hospital. Y bueno, porque he hablado con ellos en reuniones con ACU, resulta que esos problemas eran eso del parking, el tiempo que pierdes, el pedir el día, tal, cuando esas cosas se podían a lo mejor hacer de forma telemática. Así nació TECU como una plataforma de interacción que se había, digamos, codiseñado entre ACU y GTQ, y ahora se está adaptando de forma ultra rápida para que pueda ser una plataforma de comunicación para cualquier tipo de conexión que requiera un paciente con sus profesionales sanitarios, con su enfermera, con su médico y tal. Y bueno, una cosa es el proyecto TECU, que pretende, es un ensayo clínico que pasó la Agencia Española del Medicamento, que pretende ver si confirmar que esa plataforma es segura y es eficiente. Y otra es que a partir del TQ Global hagamos Mariam ya está a punto de finalizar el proyecto y contará probablemente con los auspicios de ambas sociedades, la ACU y GTQ, para ver si eso lo podemos convertir en una APP que sea fácil, que sea intuitiva y que permita una mayor accesibilidad al sistema y que permita el control remoto de pacientes que no necesariamente precisan venir al hospital para ver resultados analíticos, solicitud de
de exploraciones y que clínicamente están bien. Yo creo que además ese tipo de plataformas cuando ahora está diseñada para que el paciente vea pues la fotografía de su médico, para que se le responda además si no se puede responder en automático, vamos a priorizar eso, pero no se preocupe que le contestaremos. Y bueno, la verdad es que eso, el problema que nosotros tenemos los profesionales es que eso se acabe volcando después a la historia clínica del hospital. Nuestro problema es de conectividad, porque la plataforma es sencilla. Yo creo que cualquiera de nosotros que ha usado cualquier cosa de una app, hasta para comprar en un billete por Renfe o lo que sea, o entrar en un teatro o en el cine, sabe que eso es fácil. El problema es que eso quede volcado en la historia clínica. Ahí detrás hay un problema, ya no solo de que se hablen sistemas operativos diferentes, que este país es increíble porque cada hospital tiene su historia clínica y eso es una pandemia también, lo de no poder unificar las historias clínicas de los hospitales y bueno, y luego es integrar esa información dentro de la historia para que el médico no tenga que duplicarla. Y después cuestiones muy de confidencialidad, porque claro, ahí detrás de nuestros mails, nosotros teníamos un Gmail cuando apareció el problema de la compatibilidad, claro, eso hay gente que no tiene por qué saber el hiperespacio que tiene una enfermedad o que está con determinados tratamientos y eso es otro problema. Entonces, normalmente nuestras unidades tienen mails corporativos que están protegidos, el nuestro es el de la Generalitat Valenciana. Bueno, todo eso es un mundo que teníamos ahí, como decía Julio, Mariam lo conoce muy bien, teníamos ahí bien, pero que probablemente ahora vaya a la carrera a desarrollarse de una forma vertiginosa, porque todo lo que son apoyos europeos, locales, nacionales, todo está volcado a la telemedicina como plataforma de accesibilidad. No es que el enfermo no venga, para nada. Es que el enfermo tenga un acceso rápido, seguro y real, que no se hacer cola en una lista de espera. Hombre, todos sabemos la importancia porque todos os necesitamos, que tenéis el sector médico, los médicos en nuestro tratamiento. Pero a mí me gustaría romper una lanza hoy y de agradecimiento sobre todo al sector de enfermería. Yo creo que es un sector a futuro muy importante. Yo creo que va a ser un nexo de unión y un primer paso siempre entre el paciente y la consulta, entre el paciente y vosotros, los médicos. Yo creo que hay muchas dudas de las que os llegarían a vosotros, ellos están capacitados totalmente para resolver o para orientarnos. Y además, en esta situación COVID, ya que hoy estamos hablando de COVID, yo creo que ha hecho un trabajo brutal, ¿no? Yo conozco a varios enfermeros, conocidos míos de mi hospital. También tenemos a Pablo, nuestro compañero de ACU, que ha hecho un trabajo bestial desde casa, desde el hospital, desde casa, de allá donde ha podido, ha estado con el mail, Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento también a ese sector, que hoy no le tenemos aquí en esta reunión, pero que yo creo que es a futuro, tiene Sí. que ser también algo muy importante. A mí me apena que todavía haya secciones territoriales donde todavía no, en las consultas de inflamatorias, aunque sean monográficas, todavía la figura de la enfermería aún no está totalmente y plenamente involucrada, por falta de personal, por problemas económicos, por mil cosas. Yo creo que poco a poco tiene que irse completando. Yo creo que la labor de las certificaciones que se están llevando a cabo está beneficiando y ayudando a que eso cambie, pero yo les agradezco el trabajo que han hecho a toda la enfermería porque creo que ha sido muy importante, al igual que el resto de los sanitarios, pero la enfermería para mí ha sido y va a ser, creo, muy importante en nuestra atención. Pues hemos acabado este bloque y deberíamos de pasar al turno de preguntas. Aquí voy a ceder la palabra a Beatriz, que va a ser desde ahora, yo creo, que la que nos debe de moderar y seguimos con este turno. Beatriz, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos con las preguntas, que han sido varias. Como precaución para estar más fuertes en caso de un posible contagio de COVID y con colitis ulcerosa, ¿es recomendable tomar algún tipo de vitamina en concreto para fortalecer el sistema inmunitario o el bienestar en general? Yo voy a ser tajante, yo creo que no. Yo creo que no.
No sé tú, Pilar, pero yo una vitamina, evidentemente, si tienes baja la vitamina B o el ácido fólico, evidentemente tienes que tomar los suplementos que te corresponden, pero estas vitaminas que andan por ahí muchas veces no sabes si realmente lo que son. Y yo, salvo esas, yo creo que no. No sé tú, Pilar, pero yo lo veo muy claro. Coincido contigo, salvo que tengas un déficit, ¿no? Mm, Pero bueno, a todo esto ayuda una vida sana, una dieta equilibrada. mm. Bueno, no me parece mal las cosas, para nada, por supuesto, las cosas naturales, los superalimentos o bueno, una dieta, en fin, que uno se alimente bien, se nutra bien y tal, pero algo específico, como dice Manu, hay por ahí también mucha cosa que se vende como antioxidante, como no sé qué, y detrás de eso hay también mucho fraude. Cuidado con lo que se garantice como protector de COVID. Paso a otra pregunta. Voy a ser breve porque son varias. Haber tomado infliximab unos años y rechazarlo finalmente por crear anticuerpos, ¿influye de alguna manera en la evolución del COVID? Yo creo que no. No. Para nada, para nada. Influye en no poder volver a llevar infliximab, pero como afortunadamente ahora tenemos muchos tratamientos, esto hace 15 años era un problema muy gordo, porque solo teníamos un biológico, ahora que tenemos afortunadamente muchos más, pues la gente que ha creado anticuerpos, pero no tienen que ver, son anticuerpos totalmente distintos los que creas con un anti-TNF que los anticuerpos que se crean, por ejemplo, ante un virus, un poco por aclarar. Gracias. Voy a ver si formulo bien esta pregunta. Ahora mismo, en la pandemia, en tiempo de COVID-19, si una persona con enfermedad inflamatoria intestinal que tiene que iniciar un nuevo tratamiento, ¿cuál sería el más seguro a la hora de iniciar un nuevo tratamiento en el contexto actual? Uf. A ver, depende de tantísimas cosas, de extensión, gravedad, que ahí no puedes contestar. Si la situación es una situación grave y hay que iniciar corticoides o biológicos, obviamente el riesgo del COVID lo vas a dejar atrás. Entonces es muy individual esa contestación. Sí, y a mí me han hecho una muy parecida en el chat privado, que también me llegó en el chat privado, y era un poco, me decía lo mismo. Es decir, quizá en el tiempo de la pandemia total, sí que a lo mejor los fármacos un poquito más lentos, como los inmunosupresores, en algunos casos nos saltábamos para poner biológico, pero porque necesitamos a lo mejor una rapidez, como puede pasar en una embarazada, ¿no? Que si se pone malo, pero ahora mismo yo creo que no, yo creo que ahora mismo hay que seguir los estándares que hemos seguido y las mismas guías. Muy bien. En un momento me busco la siguiente. Bien, aquí. Referente a los síntomas de COVID, ¿cómo se discrimina entre una calprotectina alta por COVID o por inicio de brote? ¿Cuándo no hay tos o fiebre? Yo creo que de ninguna forma. Es que lo hemos comentado antes. A ver, por probabilidad pura y dura, es más probable que una calprotectina alta sea por un brote que por un COVID, viendo la baja prevalencia de manifestaciones intestinales. O sea que probablemente, por probabilidad pura y dura, un paciente con enfermedad inflamatoria al que aumente la calprotectina o que tenga diarrea, es más probable que tenga un brote que tenga un COVID, mucho más. Pero si aumenta, pero saber si esa calprotectina alta es por una cosa u otra es imposible, igual que saberlo si es por una salmonelosis. Es un marcador de inflamación inespecífico. Sirve para controlar a los pacientes, pero cuando hay una sobreinfección o hay, no, te aumenta igual. Entiendo entonces, Pilar, que para conocer el estado del paciente tenéis que mirar otros indicadores, otra serie de pruebas, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que voy a discrepar un poco. Yo creo que he estado utilizando la calprotectina durante este tiempo con los pacientes y yo creo que es un marcador bastante fiable en cuanto a inflamación. ¿Qué pasa? Que claro, que si ese mismo paciente, lo que dice Pilar, te cuenta, es que estoy con tos o con fiebre, entonces dices, bueno, pues ya vamos a centrarnos en lo otro y olvidémonos un poco de la calprotectina. Pero un paciente
asintomático, yo la calprotectina en tiempos de COVID le voy a dar el mismo valor que antes. Yo eso es un poco lo que pienso, porque ya hemos hablado de que 2.000 pacientes que tengo, o 2.200 que tenemos nosotros, 9 COVID, 1.800, 6 COVID, es decir, tenemos que poner las cosas un poco en el balance. Yo creo que no debemos pensar que una calprotectina alta es por COVID, a no ser que el paciente tenga síntomas. De acuerdo. ¿Hay alguna previsión desde GTECU o desde ACU de promover un estudio sobre si el COVID-19 va a causar un empeoramiento a largo plazo en las EI, la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues contesto yo esta, ¿no? Pues sí, Pilar. Yo creo que desde el principio hemos tenido algunos acercamientos, ¿no? Sé que vosotros habéis hecho encuestas de otras sociedades, encuestas de europeas, y nosotros en nuestra base de datos ENEIDA, que es la base de datos, bueno, que están incluidos pues 90 hospitales y 65.000 pacientes, sí que estamos haciendo un registro, sobre todo el largo plazo de la enfermedad inflamatoria en COVID. Es decir, no un registro como ese que hemos presentado, sino un estudio donde nos va a decir, nos vamos a intentar responder a muchas de las preguntas que nos hemos hecho ahora. ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Es lo mismo a medio y largo plazo estar con inmunosupresor o con biológico? ¿Es lo mismo incluso la pregunta que nos hizo antes Julio, bueno, pues de haber pasado el COVID, si es protector para otro tipo de infecciones, la interacción con otras vacunas no COVID? Sí que tenemos nuestro estudio, creo que saldrá a la luz, yo creo que, porque como es prospectivo, pues unos meses tardará en salir, pero estamos recogiendo todos los pacientes a nivel nacional. Yo no sé si, Julio, tenéis alguna cosa más de... Con el tema COVID es tan nuevo que aún no nos ha dado tiempo ni a sentarnos a hablar de ello. Desde luego, dentro de la relación que tenemos con vosotros, con GTECU, y dentro de los parámetros en los que podamos participar y hacer en conjunto cualquier tipo de proyecto, por supuesto que como pacientes estamos muy interesados en profundizar un poco en esto tan desconocido que es hoy en día, y que no sabemos si a futuro va a tener algún tipo de relación o algún tipo de consecuencia en nuestras patologías. De ACU, desde luego, estamos abiertos a iniciar cualquier tipo de proyecto conjunto donde podamos avanzar en este tema, por supuesto. Siguiente pregunta. Nos dicen, yo no he tenido fiebre casi nunca, solo de niña y ninguna vez desde que tomo inmunosupresor hace más de 20 años. He de considerar que para mí la fiebre no me alertaría en caso de COVID-19 ni de otras infecciones, por lo que debo estar alerta a otras señales. También es una pregunta muy personal. Eso de yo nunca he tenido fiebre y ahora tengo 37 y es fiebre. Eso nos pasa en la consulta, ¿no? Y bueno, yo empiezo a pensar que hay algún grupo de pacientes que realmente no es, desde luego si hay fiebre es un problema, pero si la fiebre no es tu marcador, sí que tienes que estar al tanto de otro tipo de marcadores. Eso vuelve a ser muy personal. Entonces, bueno, quita la fiebre, pero tiene que tener o tos persistente o mialgias importantes o, bueno, otro tipo de síntomas. Supongo que eso es lo que preguntaba, que a lo mejor en esa persona concreta la fiebre no va a aparecer. Pues entonces sí que tiene que tener más especial cuidado de ver si tiene cualquiera de los otros síntomas. Y paso ya a, bueno, acaba de entrar una pregunta, la que teníamos última pregunta hasta ahora. Es una persona que se va a incorporar en breve a su vida laboral en Madrid, con transporte público, oficina cerrada, aire acondicionado, baño colectivo, parada para comer en una sala común. ¿Qué recomendaciones, aparte de la mascarilla, FFP2, gel hidroalcohólico, toallitas para higienizar, le podéis dar? Yo creo que si hace todo eso, poco más, ¿no?
Yo creo que sí. Si realmente va a tener todas las medidas esas, yo creo que tampoco hay mucho más que recomendar. Así a bote pronto, y ya digo, Si fuera posible, quizá teletrabajo, si fuera claro, posible. claro, lo que comentamos antes, pero ya que tal. Y si fuera posible evitar, pues eso, aglomeraciones, lo que yo creo que eso es muy conocido ya todo. Quizás sí que con las empresas a veces se puede negociar incluso tener un poco de flexibilidad en el horario para no coincidir en la entrada con el resto de Sí, compañeros, para no coincidir en las comidas con el resto de... Eso, por ejemplo, en los hospitales se está haciendo, porque todos pensábamos que nadie querría trabajar por la tarde y resulta que los padres ahora tienen un problemón con los niños. Entonces, se alternan, uno trabaja por la mañana y otro por la tarde para no dejar niños pequeños solos, ya que no pueden ir al colegio ni estar a lo mejor con abuelos que son de riesgo. Y eso ha sido una solución que ya te digo, todos pensábamos que nadie querría trabajar por las tardes en los hospitales porque en nuestra comunidad es de 8 a 3 el horario laboral y resulta que muchísimas madres y muchos padres eligen horarios de 2 a 9 de la noche, Sí, la, deslizar para poder tener nuestra reunión igual de común y bueno, eso que ha dicho Julio de que a lo mejor las empresas han pensado que no y resulta que va y es que sí, porque la situación social y familiar también ha cambiado con esto. Yo creo que las empresas en las que sea posible, no en todas es posible. Ya. Por ejemplo, atrasar una hora la entrada, con lo que atrasa una hora la comida, si se hace en el centro de trabajo, con lo que atrasa una hora la salida. Si eso fuera posible, estás evitando ya un número importante de situaciones de reunión de gente donde el riesgo es mayor y si tú encima eres un paciente con una patología de alto riesgo, yo creo que la flexibilidad en el horario es también importante que se pudiera negociar con las empresas. Aparte de, bueno, la adaptación de puestos de trabajo para no estar en sitios de atención al público, de no estar en sitios donde se atienda directamente a los propios usuarios de la empresa. Yo creo que sí que hay muchas cosas que se pueden negociar con las empresas, pero a lo mismo que hemos dicho durante toda la tarde, es algo muy individualizado, a lo mismo que decíamos a la pregunta del taxista, de la persona que era taxista. Hay que ver un poco la situación individual de cada uno e intentar aprovechar las posibilidades que te ofrezca tu propia empresa. Y yo creo que las empresas hoy en día, si tenían que estar en un momento conscientes de que se puede hacer otras cosas diferentes a lo que se hacía hasta hoy, este es el momento para iniciar ese camino de poder flexibilizar en muchas situaciones que al final nos vendría bien y nos favorecería por evitar situaciones de riesgo. Dejadme que diga una cosita porque hay una pregunta que se repite y de repente he pensado, ostras, es verdad, las PCRs de la inflamatoria son las mismas que la del COVID. No, una cosa es la proteína C reactiva que utilizamos y todos estáis acostumbrados a ir. ¿Tienes la PCR tal cual? Te voy a pedir una PCR. Nada que ver. Nada que ver con la PCR del COVID, que son las siglas de, bueno, Polymerase Chain Reaction, que es otra cosa diferente, ¿no? De que los oyentes sepan que esa PCR del COVID no tiene nada que ver con nuestro marcador de actividad inflamatoria proteína C reactiva. No, es para detectar el material genético, no la PCR del COVID, y el material genético de si está presente el virus. Bueno, es que están entrando muchas preguntas, pero nos estamos yendo de tiempo y sobre todo hay personas que tienen un compromiso después de esta sesión, pero es verdad que son unas preguntas que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Una es, ¿nos debemos fiar de las primeras vacunas? La pregunta del millón. Otra pregunta del millón. Nos vamos a vacunar sanitarios y pacientes crónicos al mismo tiempo, o sea que tendremos que fiarnos o no. Es decir, yo creo que es una carrera es una carrera de fondo y la verdad es que yo lo desconozco. Las primerísimas, pues a lo mejor ni nos llegan a nosotros. Entonces, a nuestro país no va a llegar esa primera vacuna, estoy seguro también. Vamos a otra pregunta.
una persona que tiene que empezar tratamiento biológico por fracaso de azatioprina. ¿Se debería elegir el tratamiento en base a la asistencia al hospital debido al COVID-19? ¿Mejor biológicos pinchados que intravenosos en pandemia? Pues como quieras. Yo puedo decir que durante la pandemia, justo en muchos centros, sobre todo en hospitales saturados, se recomendó empezar con subcutáneos. Si había la indicación de biológico subcutáneo, justo porque algunos hospitales de día estaban saturados, porque algunos hospitales de día se utilizaron precisamente para atender COVID, pero no ha sido nada, no ha sido algo generalizado. También es cierto que desde esto también nos ha ayudado a que los hospitales de día pues estén más protegidos, con más distancia de seguridad, con turnos, como comentaba antes Pilar. Entonces, yo creo que ahora mismo no, pero a lo mejor en un momento de pandemia sí que puede favorecer que se ponga antes un tratamiento subcutáneo o incluso por la ansiedad que le puede ser al paciente. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tenemos que cerrar ya el turno de preguntas. Ha sido una charla muy amena. Yo creo que podríamos estar aquí un buen rato más. Nos hemos sentido bastante a gusto. Habéis sido muy claros, muy cercanos y eso siempre se agradece, que realmente ha sido como un tú a tú. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a los tres. Para quienes nos están viendo, decirles que ahora, cuando finalice la sesión, va a aparecer una breve encuesta que se tarda en rellenar 2 minutos, nada, y que nos va a ayudar a seguir mejorando en este tipo de actividades. Si se ha quedado alguna pregunta sin responder, que seguro que sí, a lo mejor luego lo pensáis, bueno, pues tenéis mi email, así que podéis escribirme y vamos viendo cómo responderla de la forma más adecuada. Esta sesión vais a poder verla porque la colgaremos en YouTube y también de esto os informaremos por email a quienes habéis participado. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Manuel, Pilar, Julio. Hasta la próxima. Un placer por nuestra parte, por la mía desde luego y sé que por la de Julio y Manu también. Gracias, muchas gracias por hacer esto posible. Un saludo a todos y ha sido un placer compartir con vosotros este ratito y me he sentido súper a gusto. Gracias. Yo también, un placer y la siguiente, como dice Julio, también meteremos a alguien de enfermería porque también nos da un aporte muy interesante. Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis que es de GTECO, encantados de colaborar en Acuent con todo lo que queráis. Es recíproco, Manuel. Muy buen fin de semana a todos, chicos. Eso. A todos. Adiós. Gracias. Hasta la Feliz fin de próxima. semana. Hasta luego. Adiós.